Agenda Legal en Hola Honduras. ¿Sabías que la educación vial consiste en la adquisición de conocimiento por parte del ciudadano sobre la vía pública y la seguridad vial, a fin de desarrollar habilidades sobre el comportamiento como peatón o conductor de un vehículo en las calles de una población? Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras. Las causas son diversas, pero las principales son el exceso de velocidad, uso de distractores como celulares, no respetar la ley al rebasar en curva, línea continua o áreas no permitidas y el abuso del alcohol. Definitivamente las cifras y las noticias respecto a accidentes de tránsito no han sido nada alentadoras en los últimos días y meses que van de este año. Autoridades arrojan cifras alarmantes y mencionan que Tegucigalpa y San Pedro Sula se convierten en las ciudades donde más se registran accidentes viales y muertes del mismo. Y con esto nos damos cuenta que se vuelve aún mucho más difícil para aquellos que se quedan acá, sus familias, porque el dolor sigue siendo el mismo. Vamos a hablar de este tema tan interesante con el abogado del día de hoy, Kevin Medina, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana. Abogado, buenos días. Buenos días, Alejandra. Pues es para mí un gusto estar nuevamente aquí en este programa y un saludo pues a todas las personas que nos están viendo. Hay muchos aspectos en el cual se registran a diario accidentes viales, el cual nos dejan muchas familias enlutadas. Como mencionaba anteriormente en la nota, el exceso de velocidad, la irresponsabilidad, la imprudencia de los conductores y también el exceso de bebidas alcohólicas hacen que muchas personas hoy por hoy sigan enlutadas y sigan sufriendo a ese familiar que han perdido. Es correcto, Alejandra. Realmente todo se deriva del incumplimiento de las leyes de tránsito, porque realmente todas esas situaciones que usted menciona, conducir, la prohibición de conducir en estado de ebriedad, en exceso de velocidad, todo eso está regulado ya en la ley de tránsito. Muy bien, las sanciones que establece la ley, ¿cuáles son? Bien, para el caso, por ejemplo, de las infracciones, la ley de tránsito lo divide en dos, ¿verdad? Hay infracciones que no son muy graves y hay infracciones muy graves. Las infracciones muy graves y las graves se sancionan con multas. En el caso, pues la diferencia es la cuantía de la multa. Digamos, las infracciones muy graves ya llevan una multa mayor, y las menos graves ya una multa menor. Por ejemplo, un caso es el caso de las personas que conducen en estado de ebriedad. Creo que es el caso que más se ha popularizado en los últimos tiempos. Una multa de medio salario mínimo por primera vez, más la suspensión de la licencia de conducir por primera vez durante 6 meses. Estaba leyendo y me daba cuenta que en el 2017 las autoridades mencionaron que fallecieron aproximadamente o se registraron accidentes viales de 791. En el 2018 se pone de esa igual manera. En el 2019 no ha terminado ese año y se ha registrado una cantidad de accidentes viales. La pregunta sería, abogado, ¿falta educación vial en la población hondureña o realmente, por hablarlo así, los hondureños no hacemos casos a las leyes de tránsito? Bien, yo pienso que por una parte sí hay bastante falta de información por parte del ciudadano, ¿verdad? Porque miren, el detalle con la ley es que la ley misma ya nos señala de que ninguno podemos alegar desconocerla. Entonces nosotros tenemos que interesarnos en conocer la ley. Por primera vez, cuando se va a solicitar la licencia de tránsito, se hace un examen de conocimiento, ¿verdad? Ya posteriormente, pues en las renovaciones no se realiza este examen, pero sí pienso yo que hace falta, por una parte, educación, ¿verdad? Y por otra parte, pues la imprudencia, ¿verdad? De los conductores. Sí, en la ciudad se da mucho porque la gente quiere llegar rápido, hay mucha prisa, pero se da mucho la imprudencia también. En el tema, hablando específicamente de cuando se registra un siniestro o un accidente vial y deja no solo pérdidas materiales, sino que también pérdidas humanas. En el caso de una persona que haya fallecido en un accidente de tránsito, ¿cuál sería la sanción o la forma legal de ser procesada al darse cuenta de que fue imprudencia del conductor y él se encuentra todavía en esa escena? Ok, ya en ese caso, cuando ya se produce lo que son lesiones, ya sean leves, graves o un fallecimiento accidental, ya en ese caso ya la sanción ya traspasa la parte administrativa. Ya entramos en lo que es una sanción penal.
En esa parte ya interviene lo que es la policía de tránsito, siempre interviene en todos los accidentes, pero también interviene el Ministerio Público porque se abre un proceso de investigación penal para determinar si la causa del accidente, si la causa de la muerte o de la lesión fue accidental y aplicar la ley penal en ese caso, ¿no? Tenemos una información de último momento. Esto se registra en el norte del país, donde Mayela Ramírez nos informa que han asesinado a un pastor, pero que sea Mayela Ramírez que nos dé más información. Gracias, Mayela Ramírez. Tal y como usted lo apunta, es lamentable e indignante a la vez darse cuenta que en el país, mientras las autoridades siguen diciendo que los índices de violencia van bajando, con esto nos damos cuenta que no es cierto. Siguen asesinatos violentos a nivel nacional. Y nuevamente uno de tantos casos va a quedar en impunidad como muchos quedan aquí en el país. Esperamos que de una vez todas las autoridades puedan esclarecer uno de tantos casos que se registran de violencia a nivel nacional. Pero vamos a continuar con este tema de los accidentes viales, accidentes de tránsito que se registran a diario en el país. Las sanciones, si hablábamos sobre el respecto de las sanciones, cuando una persona fallece, es víctima de un accidente de tránsito, usted nos comentaba, hay un proceso legal para esta persona. ¿Podría llegar a prisión, abogado? Bien, así es. En efecto, se hace una investigación para ver si la causa de la muerte es accidental. Eso determina la calificación del delito. Por ejemplo, si es un accidente, se trata de un homicidio culposo, podría ser, sí, podría llegar la persona a prisión preventiva, podría incluso cumplir condena. Hay una serie de factores que pueden influir en eso, por ejemplo, ver los antecedentes penales de esta persona, ver en qué condiciones se dio el accidente, ¿no? Pero también hay otros factores que pueden influir para que esta persona sí vaya a prisión preventiva. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si la persona conducía ya en un estado de ebriedad, un estado bajo efectos de drogas, y también si es una persona con antecedentes penales, muy probablemente guarde prisión preventiva. El asunto con el homicidio culposo es que la pena es baja, es una pena baja, menor de 5 años, entonces por eso muchas veces estos casos no son, las personas no llegan hasta una instancia. ¿Hay una fianza? Podría darse una fianza para gozar de medidas sustitutivas o se podría solicitar las medidas sustitutivas estableciendo lo que llamamos el arraigo, ¿verdad? Si es una persona, como le digo, sin antecedentes penales, que tiene su trabajo, que tiene su familia, que no va... un accidente. Fue un accidente y no va a escapar, por así decirlo, ¿verdad? No hay un peligro de fuga real. Y también influye otro asunto, que es la capacidad que tenga esta persona de conciliar con las víctimas. En el caso que una persona ya tiene un antecedente ante el tránsito, de que se le ha decomisado en varias ocasiones su licencia e incluso su vehículo, y pasa un caso, un accidente vial que deja como saldo a la persona muerta, ¿ahí sería otro proceso legal o estamos hablando del mismo proceso que usted estableció hace un momento? Bien, en el caso, por ejemplo, del vehículo decomisado, de una persona que conduzca sin licencia porque se le han decomisado, suspendido o revocado permanentemente, ya es una infracción grave en materia administrativa. Eso por una parte le conllevaría una multa en la materia administrativa, pero si además se produce un homicidio o una lesión grave, eso ya le implicaría un proceso penal. Y es muy probable que eso le agrave su situación. Si tiene antecedentes de tránsito, pues son antecedentes administrativos. Pero ya si tiene un antecedente penal, es muy probable que esta persona sí no pueda gozar de medidas sustitutivas. Todo depende, mira, hay unas variables en esos casos. Por regla general, si la persona, como le digo, fue un accidente, un mero accidente y no tiene antecedentes, es probable que no guarde prisión, es probable. No podemos decir en todos los casos cómo va a suceder en un 100%, porque hay demasiadas variables. Ahora bien, en el escenario que usted me plantea de una persona que tiene demasiadas figuras en su contra, digamos, en ese caso podría ser que sí. Y en el caso, abogado, que se ve algo continuamente y no quiero dejar pasar por alto, es el hecho de que se registran muchos hechos a transportistas. Precisamente en horas de la mañana reportábamos que un bus de la ruta Rapidito fue tiroteado por personas o sujetos desconocidos. Con el tema del transporte público, que es algo que pasa muy a menudo a nivel nacional, donde muchos conductores fallecen de una manera violenta,
Con la unidad y al darse cuenta las autoridades de que pasó un hecho lamentable como esto, producto de, podríamos decir, de la extorsión, ¿qué procedimientos legales se podrían seguir con la unidad y también con el conductor? Bien, bueno, eso ya se escapa de la esfera de lo que es un accidente de tránsito, ¿verdad? Por lo general la unidad la van a decomisar para efectos de investigación. Y con relación al conductor, pues realmente el conductor en ese caso, si fallece, pues no tendría ninguna responsabilidad el conductor. Si se le podría indemnizar al conductor, pues el Código Penal nos establece la posibilidad de que se pueda indemnizar a una víctima, en este caso los familiares de un fallecido, cuando una persona es condenada, digamos el responsable del hecho es condenado, se le puede indemnizar civilmente a la víctima, pero eso es solo una posibilidad, no es algo que va a ocurrir en todos los casos. Interesante el tema del día de hoy, sobre todo dándonos cuenta de que seguimos o se siguen registrando accidentes viales a nivel nacional, convirtiéndose, reitero, Tegucigalpa y San Pedro Sula como una de las ciudades donde más se registran accidentes viales. Las autoridades han dicho y han confirmado que aproximadamente diariamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula se registran de 20 a 30 accidentes. Y eso nos deja pues con el mal sabor de boca porque muchas personas, desde adultos como niños, fallecen en estos accidentes de tránsito. ¿Cuál sería su recomendación o su mensaje final a toda la población hondureña respecto a este tema, abogado? Bien, la primera recomendación es informarse. La ley de tránsito y el reglamento los pueden descargar incluso desde la página de internet de la Secretaría de Seguridad. Son gratuitos y si no lo puede descargar, pues puede comprarlo, no pasaría de 100 lempiras la información, cualquier multa es mayor. En segundo lugar, un poco de prudencia al momento de conducir, porque realmente el problema está en que además de poder lastimar a otra persona, si uno conduce de forma imprudente, sobre todo los motociclistas, puede ser esa persona la víctima de un accidente, de una lesión o incluso de una muerte no esperada, ¿verdad? Y pues por último, atender a ciertas cuestiones, por ejemplo, no conducir en estado de ebriedad. Cosas que son evidentes, evitarlas y darle mantenimiento a sus vehículos, porque a veces también hay fallos mecánicos. Somos demasiados irresponsables ahora. Demasiado. En muchas ocasiones. Estos programas se hacen y se diseñan para poder ayudar a la población hondureña, para poder ser un medio donde podamos educar de una u otra forma, de una manera gratuita, hablando de agenda legal. Y en muchas ocasiones se repite y se repite y se repite el mismo tema, haciéndole conciencia a la población hondureña, haciéndole conciencia a los conductores que no debe conducir con exceso de velocidad, que respete las señales de tránsito, que no conduzca bajo los efectos del alcohol. En cuántas ocasiones lo mencionamos y yo creo que la terquedad del ser humano va más allá. Así es, incluso hay personas que conducen bajo efectos del alcohol, le suspenden su licencia porque son, digamos, sorprendidos en un operativo y continúan conduciendo y incurren en otra falta, porque ya conducir sin licencia, con la licencia suspendida, ya incurre en otra falta. Entonces, eso más bien lo que puede producir en el futuro es que a esa persona se le suspenda la licencia ya de forma permanente. De forma permanente. Así es. Doctor, abogado, perdón, ya le iba a decir doctor. Abogado, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Su número de teléfono? Bien, tenemos la oficina en el Bufete Medina y Asociados, está ubicado en la colonia de Las Colinas, por Banco de Occidente principal. Luego el teléfono pues es 3329-7740. Estamos dispuestos pues a atender sus consultas si las tienen, o si hay alguna situación particular que quieran comentar, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana de martes, siempre con temas interesantes que informarle a la población hondureña. Nosotros continuamos con más. Melanie Laínez, Agdiel Suazo. Les toca despedirnos, no queremos, pero nos toca. Vamos con ustedes.